Televidente, una feliz noche y buen venir de nos programa Boa Noite Corsao. Hoy con un tema cree, pues ahora pues costan pinta positivo, no está más contento ainda. Nós temos que realizar programa, né? Que está analisar, que está enfocar um problema. E esse quizás está programa não tem que menos duche para esta realidade de vida, esta realidade de nossa comunidade, pero ahora que está trata de coisas não somente positivo, pero positivo e alegre, contento, para trazer alegria de nos coração e de nos casa, nós está mais satisfeito aí. Então pensei nós escolhe de nosso último programa de semana aqui para realizar um programa que pode trazer alegria. Então pensei nós tínhamos dois músicos, dois cantantes que apresentam um projeto de origem venezolano, pero un dinante en Hopi, ahí vivándose que no sé quién ha Corsao, es un otro tipo un tiki menos, pero ya con su raíz establecida en Corsao Capa y nan a desarrollar un proyecto con un Yudi Corsao que tiene Hopi ahí con una trayectoria Hopi destacada arriba terreno musical. Me está papeando de nuestro amigo José Villasmil Paredes, popularmente conocido como Pipo. ¿Quién no conoce Pipo en Corsao? Y también Eupimio Rubio. Nandos a participar conjuntamente con nuestro amigo Enrico Enríquez, destacado músico Yudi Corsao, que tiene una trayectoria Hopi grande arriba terreno musical. Él ha militado entre otros de orquesta de Oscar de León, parte de diferentes otros trabajos que él ha realizado, y después de venir back en su país natal, en su Corsao, él sigue mantener su mes en ambiente musical. Y últimamente Enrico Emanuel anda rabiando un día en Ibiza, ahorita comenzó con un proyecto nuevo y nace Curaçao Banda Show. Curaçao Banda Show ha realizado un trabajo musical extraordinario que está sonando arriba diferentes emisoras actualmente, y tapecei nos conversar con nuestro invitado Nanjawe. Me digo switch para español para nos hacerle un tique más fácil. Me saco Pipo por el papiamento. ¿Cómo está el papiamento, Pimio? Muy malo. Muy malo. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de español con nuestros invitados de hoy para revisar ese trabajo musical que nos presentan. Vamos a conversar primeramente con Pipo. ¿Cuántos años ya en Curazao, Pipo? Bueno, me tienen dos historias en Corsao, ¿no? Dos historias. Sí, pues ahora llega aquí en año 99, pero 99. Me comenzado en Bonaire, sí. Sí. Y para comenzar con nosotros, no te veías una Bonaire, Hopia, ahí pasar. Sí, me acuerdo que me llega en Bonaire día 8 de diciembre. Me comencé a trabajar en Flamingo Broadcasting Network, sí. Después, Pipo, proceso de transición, viene en Corsao, él va a Venezuela back, él vuelve a venir y está actualmente se conoce aquí de nuestro estudio, aunque está trabajando con emisora Rumán, pero vamos a no surta buen amigo y no surta Rumán aquí, terreno aquí. Pipo, pero hablemos un poquito de la música. Sí. ¿Cuántos años como músico? Pues tú me contabas que desde niño te dedicabas a la música. Me comencé mi estaba 8 años. Cuanto más 30 de un instituto llamado Instituto Niños Cantores del Zulia. De Zulia, en Maracaibo. Sí, Maracaibo, sí. Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Entonces, me comencé a Inán. Estaba tratando una educación integral. Educación estaba tratando es parte académico mes. Entonces, es parte musical artístico. Okay. En Mainta, no se comienza con parte con lesson de académico normal, pero después de 2 horas, nos tienen les de música, les de pintura, cosas de arte, escultura, arte gráfica. Entonces también estaba arte escénico. Para el instituto aquí estaba totalmente integral de parte artístico mes. Su foco estaba en parte de arte. Entonces me comencé con el coro Ford Dijon, 8 años, con no estaba un profesor mexicano.
Então, nos ensina inan parte de respiração, parte de articulação, parte de lançamento de música. E mas começar inan mi parte, vamos lagarnos visa musical. Então, inan a começar mi carreira, lagarnos visa sina de cantante, pero ahora mitad crece, más años es mariposa de mi barriga de mundo de televisión. Entonces, sí, entonces sí, esta es una cosa, para mí estaba una cosa apasionante para sobre en el mes instituto, el Atlanta, un canal de televisión que se llama Niños Cantores Televisión. Entonces, ahora van a comenzar, van a 13 de Ford y Merca, un trailer, un móvil, hopi grande, entonces, más mira, tú rendes, traja con cámara, traja con, lleva guaya, lleva set, nanta traja su set, entonces, pone masking tape, tú recuerdas eso, entonces, más cosas, hopi grande. Vibración, sí, televisión, sí, entonces, ahora me acaba mi escuela del instituto. Entonces, escuela también una universidad que se llama UNICA, la Universidad Cecilio Acosta. Entonces, ahora el canal para sobre un presidente venezolano para su permiso. Entonces, bueno, vino por dentro del canal, entonces más va a la universidad, más comienza a enseñar música, licenciatura en música. Pero en el proceso de mitad en la universidad, a comenzar el canal. Más vira, ¿vos sabes? Mitad. Sí, mitad. Entonces, bueno, más va a decidir, trabajar mesora en el canal, comenzando de nada, de cero. Entonces, va a comenzar como asistente de cámara, entonces va a ir. Sigue hasta llega como gerente de producción del canal. Eupimio, ¿cómo llegas a la música? ¿Cuántos años como músico? Bueno, yo tengo aproximadamente toda la vida, pues. Sí. Porque mi papá, vengo de una familia que es un músico, pues mi papá le gusta la música, fue profesor de música en mi liceo, donde yo estudié también. Y siempre he estado vinculado de una forma. ¿De qué parte de Venezuela viene? Yo soy de Táchira. Del Táchira. Del estado Táchira, Venezuela. Soy de los Andes, soy todo. Sí, soy del estado Táchira, de un pueblo que se llama San Juan de Colón. Ajá, queda más o menos como 45 minutos, una hora antes de llegar a San Cristóbal, a la capital, por la vía de la Panamericana, ¿no? ¿Y eres cantante? Sí, empecé con la música, a estudiar música, terminé mi bachillerato también me fui a la Cecilio Acosta a estudiar música, pero a mí me pasó como que al revés, porque yo empecé a estudiar la música, estudié casi 3 años, pero a la vez estaba matando, como dice uno en Venezuela, matando tigritos, pues haciendo unos gigs, ¿no? Fuera. Sí. Y entonces me dediqué mejor fue al trabajo y sí tuve la mala decisión en ese momento de no seguir estudiando la música. Pero aún así seguí trabajando y gracias a Dios llegué hasta San Martín trabajando con la música. Estuve viviendo ya casi como 2 años y medio en el lado holandés. Compartí con muy buenos músicos allá, hay mucho talento, como en todas las islas hay muchos músicos con mucho talento. Y bueno, se me dio la suerte de que mi esposa consiguió trabajo aquí en Curazao. Entonces ella decía, o me voy para Curazao o me voy para San Martín. Entonces como ella consiguió trabajo aquí, pues dije, no, vámonos para Curazao y nos estabilizamos allá, ¿no? Esa es la idea, pues, estar aquí. ¿Ya cuánto tiempo tienes aquí? Ya tenemos casi 2 años y medio. Qué bueno. Casi 2 años y medio. Con mi hija estudia aquí ya, le va muy bien con los idiomas. Vamos bien, gracias a Dios. Sí. Ahora, ¿cómo se llega a esta fusión con Enrico Enríquez y a Curazao Banda Show? Mira, voy a explicar esto más bien en español, porque es una historia muy bonita, ¿sabes? Hace como 2 años atrás, sí, mi papá vino con mi mamá para diciembre a pasarlo aquí. Entonces, decidimos ir a Brion Play a ver el fin del año, el 31 el tiro. El tiro, sí, exacto. El 31 de diciembre nos fuimos a Brion Play. Y entonces, con la suerte, mira que
íbamos a pasarla con un amigo muy común, Pedro. Pedro Pero no sé qué pasó, hubo un problema ahí con el lugar donde íbamos a estar, total, que decidimos irnos para Brion Plain Mess. Entonces fuimos y parece fue una cosa de Dios, ¿no? Entré con mi carro hasta Brion Plain. Eran como casi las 10 de la noche, cosa que no es usual porque a esa hora todo está trancado. Sí. Pero yo no sé qué pasó, hermano, ¿verdad? Di la vuelta ahí en la rotonda, cuando pude pasar hasta conseguir parqueo. ¿Ok? Entonces, bueno, bajamos todo, pero llevamos cosas de comida, bebida y tal. Entonces nos paramos ahí, banda de Renaissance, ahí en la entrada de Renaissance. Y entonces sentimos que había un grupo venezolano, pues tú sabes que cuando... Sí. Entonces, resulta ser que era el maestro Enrico con su familia y mi papá. Empezamos a hablar con ellos. No, ¿qué tal? No, yo soy músico, dice Enrico, ¿no? Yo también soy cantante de la orquesta Super Combo. Empezaron a hablar ahí, tal. Sí. Bueno, de ahí pasamos el tiro, como a la semana. Yo creo que le di el teléfono mío, o no sé qué fue lo que pasó. A él parece que le habían escuchado de mí, como que yo cantaba a veces. Y él consiguió mi teléfono. Y me acuerdo que fue en enero de ese año que 2016. Él me llama y me dice, mira, yo soy Enrico Enrique, yo estuve, ¿te acuerdas? En el 31 con tu papá que hablamos y tal. Mira, mucha gente me ha dicho que tú cantas y yo quiero hablar contigo. Entonces nos citamos aquí, por cierto, en el WTC, porque el canal quedaba aquí también. Nos reunimos aquí y él me dice, ¿qué te gusta cantar a ti? Bueno, yo si supiera que yo en estos días estoy por querer grabar una canción que se llama Ojos Malvados. Y entonces, y me dice, pero está en tiempo de bolero, porque a mí me gusta como canta Argenis Carrullo, porque es uno de mis cantantes favoritos. Y entonces él me dice, sí, yo inclusive yo toqué con él y tal. Y me dice, ¿por qué no llevamos eso a salsa? Y yo, bueno, primero te digo, yo no canto salsa así que digamos, pero porque yo me dedico más a la balada, al bolero, al merengue y tal. Pero bueno, vamos a echarle pierna. Como dicen los colombianos, yo me mido. Y como yo estoy preparado musicalmente para cantar cualquier cosa, entonces vamos a darle, pues. Entonces, bueno, pasaron como 2 años. Él tomó la idea, hizo el arreglo de una vez. Al año me dijo, mira, ahí está el arreglo. Sí, pero déjame que yo tenga ahí un fondito para poder hacer la grabación y tal. Y así fuimos la amistad, empezamos a hacer cosas pequeñas, cantando con Enrico, y una señora que se llama Marisa, que una vez vino para el programa tuyo. Empezamos a cantar en fiestas, así y tal. En iglesias también, misa. Y entonces el carretico me decía, bueno, ¿y cuándo vamos a grabar? Bueno, aguántate ahí. Y hubo la oportunidad este año. Y él me dice, empezando el año pasado, que conocí a Enrico, por ahí en diciembre, pero que conocí a Eupimio, él me dice, vamos a formar una orquesta. Ya yo estoy decidido. Bueno, usted diga. Y en ese tiempo nos reunimos, me acuerdo que con Gino, un músico de aquí, Javier, y se fue consolidando poco a poco, ¿no? Poco a poco, hasta que este año ya se consolidó totalmente, ya una orquesta sólida, con buenos músicos de aquí. ¿Cómo es el estilo? ¿Cómo es el concepto de la orquesta? El concepto de la orquesta... Porque es un nombre que sugiere mucho cuando decimos Curazao Banda Show. Sí, más que todo es latino, ¿ok? Vamos a cantar salsa, mucha salsa, vamos a tocar merengue, vamos a tocar bolero, vamos a tocar tumba, ¿verdad? Vamos a tomar un poquito también de... Traer música de las famosas orquestas en Venezuela, como Billos, como Melódico. Exactamente. Orquestas como Nietzsche, tenemos temas de Nietzsche, tenemos temas de Fernandito Villalona, tenemos temas de Wilfrido Vargas. Unos pasodobles también. Pasodoble también. Bueno, entonces, bueno. Y ya todo eso está ensayado, hermano. Creo que te digo, hoy vi la lista de lo que hemos ensayado y son aproximadamente 20 temas.
Qué bueno, qué Sí. bueno. Apartando estos dos nuevos que ¿Han vienen. hecho ya alguna presentación pública? Todavía no. Todavía no. Se está Todavía manejando sí. una fecha opcional por allí, de pronto para este mismo mes. Entonces, de tenerla ya concretada, igualito, inmediatamente le avisamos para que, por favor, nos comunique, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Para el debut de la orquesta, sí. Ok. ¿Cuántos músicos componen la orquesta? Mira, ahí 12. sí, aproximadamente 12, 12. ajá. Tenemos una 12, trompeta, trombón. Hay una configuración, disculpa que te interrumpa, Pipo. Hay una configuración muy especial que el maestro Enrico quiere como... No es que sea un invento de él, ¿no? Sino que quiere como para cambiar un poco el color de las cosas. Es que tenemos 2 saxofones, o sea, un barítono y un tenor, o un barítono y un alto, y trompeta y trombón. Okay. Porque lo que buscamos es como otro color, ¿no? Sí. Otro color de la banda. Y manejar también, como él dice, un repertorio un poco más actual para bailar, para que la gente baile, principalmente. Yo digo que Curazao tiene mercado musicalmente hablando para todos los gustos. Porque aquí no solamente por esa conformación que tiene la isla de una comunidad multicultural, pero además de eso el curazoleño es bailador y es muy apegado a la música latina, ¿no? Sí, y yo creo pero falta, nosotros tenemos orquestas locales de una sonoridad extraordinaria, de un acoplamiento perfecto, pero que tiene un ritmo específico, que tiene un estilo específico. Y yo creo que el aderezo de venir con una orquesta que tiene otro, yo creo que la palabra de Eupimio es correcta, otro color a la música. Incluso en el mismo tema que hemos grabado, Enrico ha hecho una cosa muy especial, muy especial, y que a mí me ha encantado totalmente, porque él ha hecho una mezcla de culturas. Exacto. ¿Tú me entiendes? Tú vas a conseguir ahí, por ejemplo, en los temas que estamos grabando ahorita, ¿cómo se llama? La esencia del puertorriqueño, del dominicano, del venezolano, del colombiano. Del curazoleño. Y del curazoleño. Por ejemplo, si tú escuchaste Ojo Malvado, tiene una parte que es CU. Ahí fusiona en la salsa con el CU. Pam, parara, guapa, parara, ta, tarara, ta, tarara, dentro del mambo. Entonces, en el mismo tema que hizo ahora Eupimio, no tiene el CU, sino que tiene danza curazoleña. Danza, sí. Letra y música mía y el arreglo de Enrico. Ok, qué bueno. Entonces, eso es lo nuevo que se trae también con la orquesta, pues, con los temas nuevos que vamos a grabar ahora. Ok. Bueno, eso es importante. Seguimos aportándle a la música, a la cultura, a esa multiculturalidad, pero que no se pierdan los valores. Siempre una de las cosas que a veces yo defiendo es el hecho de que podamos convivir de una manera armoniosa en la isla. Y a veces cuando uno va al Facebook o empieza a ver esos comentarios que crean una división absurda, porque es una división que en la realidad no existe, porque aquí hay... olvidemos por un momento el asunto histórico, que es una realidad, pero vamos al presente, donde nosotros tenemos vínculos que no se pueden romper. Exacto. Vínculos familiares, vínculos comerciales, vínculos de cualquier índole que no se pueden romper. Entonces, cuando hay gente que opina de una manera divisionista, yo creo que estamos cometiendo un error muy grande, porque lo que tenemos es que ver hacia adelante y en vez de dañar más las cosas que ya existen, tratar de construir un futuro más armonioso, un futuro donde realmente entendamos que las familias que ya existen acá son familias, muchas de ellas mixtas, entre curazoleños, venezolanos, dominicanos, colombianos, que ya viven aquí por años y que definitivamente es una realidad existente. Entonces vamos a apostarle al futuro como algo positivo, como algo, y ese tipo de cosas que no se vea como que es que vamos a invadir nuestro espectro musical con una música de fuera. No, vamos a tocar la música que a todos nos gusta, y por ejemplo esa idea del maestro Enrico Enríquez de agregarle ingredientes de fusión donde se incorporan ambos conceptos musicales me parece extraordinario. Vamos a cumplir con un mensaje de nuestros patrocinantes y enseguida estaremos conversando nuevamente con nuestros invitados de hoy, Eupimio Rubio y José Villasmil, nuestro amigo Pipo, para seguir hablando de la música y de este interesante proyecto musical, que ya no es un proyecto, ya es una realidad que se estará presentando próximamente en nuestros escenarios. Curazao Banda Show.
Centrum Supermarket está sinónimo de frescura. Ora nos papia de salud, mester paraqueto de nos alimentación. Comida de tu día, mester balançada y fresco. Centrum Supermarket tiene surtido más grande y más fresco de fruta y verdura rond Corsau. Belé fresco, corta tu día bodilante y pan caliente turora. Centrum Mahai y Centrum Piscadera, sinónimo de frescura. Ah, y de precio, binguagba mes, es un más barato na Corsau. Sí, está Centrum Supermarket, mission. Motivo non suficiente para despedir de você querer con el servicio de agencia funeraria señorial, profesionalismo y respeto. Corsau, esta noticia, más y más artículos llega a buen precio para hacer vida más dulce. Costan para cocina, para vivir bon y para hacer gente más bonita. Nuestra representada es marca famoso Challenger y nuestra Challenge Cubo para botar para cocina Lucy, Luis, con turcos modernos y de calidad. Na unda más misión, na hueto número 6, na buen precio. E cas de Vivabon. Y nós back com mais nosso programa Boa Noite Corsau, na nombre de Auto City, den corazón de Salinha, é meu choice, é meu deal, é meu auto, é marca mais prestigioso ron mundo, body é mesmo dak e uma relação de amistad que nós está cria, com cada de nossos clientes, não passou corda com Auto City, tá uma tradição de excelência. Na nombre também de Centrum Supermarket, tanto na pescadeira como Mahai, é o lugar ideal para vos fazer compras, é melhor ambiente, produto não fresco, é melhor preço, é assunto de ambiente, tá dulce, você vai comprar. Bota topa gente conheci, bota topa gente neste, bota passa um rato contento e bota assim você compra de um ambiente dulce mês. Tanto na pescadeira como Mahai, Centrum Supermarket. Na nombre também de El Señorial, Agencia Funeraria El Señorial. Nossa papia sempre de assunto não festivo, de momento não grande que nós passa em vida, mas em momento final nós nós não que papia de e chonan hoje em dia nós meser começar viva em momento final como parte do processo de vida e por lo tanto nós meser preparar para se acaso esta chega promeco tempo e nota toma nós foi base e se tá nós em Cuba e promeco tempo nós não tá lá que nós família com dolor de cabeça atrás, por lo tanto nós que assim uma apelação para tomar contato com nosso time de El Señorial e assim o programa botin espaço para pagar pouco a pouco e botin coisa bom reglar para se algo suceder promeco tempo e na nome de Sambil passou toda hora tão bom hora para chill den Sambil. Sambil tem itinerario para Luna Dimension, nos tem uma quantidade de eventos para qual nós que invitamos para participar junto conosco, entre família. Nós preparamos momento nan duche, momento nan inolvidável para compartir com cada de nossos visitantes e de nossos clientes, assim uso de nosso espaço gastronômico, nosso food court e de cada de momento nan duche que nós está preparado em Sambil Pavo. Passo sempre uma boa hora para chill em Sambil. E na nombre também de bom preço, appliances allá na Hueto número 6, o com conete que nós temos aqui na hero de estrica. ¿Cómo se llama esto en Maracaibo, Pipo? Plancha también. Plancha, ¿no? Sí, plancha. Plancha la arruga. Un hero de estrica. Cualquier cosa no cambia, ¿no? Ya no está hero, está plástico. Sí, plástico de estrica.
Plastic District que llamamos. No, esta neche, ¿no? Bonita. Sí. Hero District, aquí tengo una colección, una bom preço, tur sorto de modelo, para tur sorto de necesidad, además de Hero District, tem tur costa de cocina, vos no tengo una idea de cuánto costem allá na bom preço. A mim sempre me está invitando os televidentes para passar ter um vista, cana round. E o bota vai mira coisa que nem pensa, bota pensa que tem tanto coisa, tanto variedade de coisas chiqui que nós temos na casa. Dia me avisou uma senhora, por exemplo, ela avisou-me onda é porranha rubber, ranch de rubber de tapadeira de pressure cooker. Me disse, bom preço. Bota vai com tapadeira, esse sim, vai que tapadeira, só não tem que me diz, pero aceita tantíssimo coisa que me pode recomendar. Pero, entre outros, a variedade de Hero na districa tem mais pisar, tem menos pisar, tem mais completo, tour, mais moderno que tem, e hoje em dia moderno e net também. Turcos, aí na bom preço, appliances, na Hueto número 6. Corsao, ata notícia, mais e mais artículo llega a bom preço para a sua vida mais duche. Costam para cozinha, para bobi bom e para a gente mais bonita. Nostra representa a marca famoso Challenger e nostra Challenge Cubo para botar para cozinha Lucy, Luis, com turcos moderno e de qualidade. Unda mais missão, na Hueto número 6, na bom preço. E casa de Viva Bom. E nós continuamos com mais de nosso programa Boa Noite Corsao, conversando com nosso invitado na Jave, nosso amigo Pipo Villasmil e Eupimio Rubio. Nanta forma parte de agrupação que traz a ideia de nosso amigo Enrico Enríquez a conformar Curaçao Banda Show. Pero prometo não seguir papia, me quepa vos sentir uma ideia de ritmo e qualidade de sonido que nós está papiando DJ. Esta vai virar uma sensação para a noite não bailável na Corsao. Queda pendiente, passou pronto, tem grande debut de Curaçao Banda Show, pero prometo que não siga, nós que acabo com um tique de música de lo que não a produzir em sua primeira edição. Pensaba en ti, para mí no era vida. Si pensaba en ti, para mí era sufrir. Tú bien sabías, mi amor, que yo te quería. Tú bien sabías, mi vida, que te adoraba. Hoy todo ha pasado, ya yo no te quiero. Está muy lejano. Estás a mi lado, ya no me miran tus ojos malvados, pero jamás tú a mí me engañaste. Yo sé que nunca me adoraste, tan solo quiero de ti olvidarme y sin embargo quererte no puedo, pues tu corazón solo está hecho de hielo. Te lo dije. Ya todo ha pasado, corazón, ya yo no te quiero. Tú bien sabías que te quería y te adoré. Ya ni te miro y ni te pienso, porque tú tienes ojos malvados. ¡Mambo! ¿Quiénes somos?
de vista que no vas. Guapa, y guapa, y guapa, vamos. Ojos malvados, tus ojos me llenaban de pena. Ojos malvados, ya ni te miro y ni te pienso, corazón, que tú volverás. Ojos malvados, si pensaba en ti, para mí no era vida. Ojos malvados, porque tú eres una mujer bien bonita, pero mentirosa. Pero jamás tú a mí me engañaste. Yo sé que nunca me adoraste. Tan solo quiero de ti olvidarme. Y sin embargo, quererte no puedo, pues tu corazón solo está hecho de hielo. Bom, esse aí estava uma muestra de lo que quiero saber banda show team. Pipa contanos que tem diferente nan que vive en atmósfera musical, nan Amanda pieza aquí para diferentes músicos nan más destacar. Corda que Rico Enríquez tiene una vinculación no solamente con la orquesta de Oscar de León, pero cultura y músico nan él la topa de su trayectoria musical, mezcos con Pipo, que tiene tantísimo años ya cerca con el mundo musical y opinión también. Nan Amanda para nan contacto nan y tu feedback nan con Bini back tur demasiado positivo en cuanto a sonido, limpieza y calidad de interpretación de tema aquí. ¿Cuándo más o menos? Yo sé que es un poco pronto para anunciar, pero ¿para cuándo más o menos la gente puede esperar, Pipo, un debut de la orquesta? Mire, yo pienso que está muy pronto. Creo que hoy tenemos seguridad de cuándo vamos a hacer el debut. En el transcurso del día de hoy. Pienso que es en este mes. En este mismo mes. Sí, creemos que es en este mismo mes. Todavía no podemos decir, pero inclusive es la oficina principal de Curazao Show. Show. El dato que le podemos dar es que es muy posible que sea inclusive gratis. Ok. O sea, que es gratis, no tiene que pagar nada. Es un centro comercial grande aquí. Sí. No, ya. Ya lo dijo todo ya. Bueno, nos quedaremos esperando de más información. De más información. Bueno, Pipo nos decía que ya tienen más o menos 20 temas compilados para el repertorio, Pipo. ¿Y quiénes son temas, tienen temas propios como este que nos muestran? Sí, en este momento tenemos 3 temas propios y en los arreglos de Enrico Enríquez. Uno del señor Henry López. Okay. Que es el otro cantante que está en la orquesta. Sí. Okay. Este Eupimio que tiene su tema que se llama María Consuelo. Una salsa también, pero muy sabrosa. Y el mío que es Ojo Malvado, que es un bolero llevado a salsa. Sí. Entonces, este tema es de autoría de la cubana Cristina Salaré, bueno. Pero fue cantado. ¿Ah? Googlealo. Sí. Fue cantado por primera vez por Barbarito 10. Como bolero y como un danzón, escuché. Después fue cantado por Tito Rodríguez, un gran bolerista. Después se lo escuché a Felipe Pirela con la orquesta Lavillo en un mosaico como bolero. Y cuando yo la escuché por primera vez fue Argénica Rubio en un mosaico de Lavillo. Yo te voy a hacer una pregunta, Pipo. Yo pienso que porque sé que tienes una buena amistad con Argénica Rubio. Argénica Rubio fue cantante, entre otros, del Supercombo Los Tropicales, Dimensión Latina y más recientemente pues con su propia orquesta, la orquesta de Argénica Rubio. Sí. Ahora, yo siento como un toque de inspiración, llamémosle, no de imitación en ningún momento, pero sí como una inspiración. Eres muy admirador de Argénica Rubio. Sí, siempre, toda mi vida desde pequeño. Argénica Rubio tuvo el Supercombo Los Tropicales y fue
el que cantó después de mi papá el merengue Masa Masa. Yo creo que fue de ahí que yo le empecé a agarrar como admiración como cantaba. Ya. Y hay veces, inclusive, hay muchos que dicen... Masa. Exacto. Boba Leribu, Masa Masa. Boba. Entonces, al pasar de los tiempos, le fui como ganando como cariño y como más cuando él ayudó a mi papá en la fundación de músicos del estado Zulia, porque mi papá lo habían como apartado, sí, y él lo rescató porque él dijo que él es una pieza principal de lo que es del patrimonio musical del estado Zulia, como la orquesta Super Combo Los Tropicales. Y a él lo metieron en la fundación del músico del estado Zulia. Del estado Zulia. Sí. Y ese contacto de ustedes con los músicos de Curazao, ¿cómo se maneja? Porque a veces hay el pensamiento que como últimamente hay tantas cosas que tienen que ver con Venezuela, el aspecto político, etcétera, etcétera. ¿Se maneja bien la armonía entre los músicos? Mira, ahorita te estaba diciendo cuando te fuiste a comerciales, de que esto es como una gran familia, esta orquesta, porque nos hemos integrado como familia, son como hermanos. Tú vas a un ensayo y es como si estuvieras en tu casa. Exacto, y hay músicos curazoleños. Sí, la mayoría son curazoleños. Está el bajista que es Ernesto. Los únicos Ernesto que extranjeros son Ernesto, que es cubano, el señor Henry López, que es colombiano, tú y yo, que somos venezolanos. Los demás son todos son curazoleños, todos. Pero te digo, es como si tú llegas al ensayo, es como si llegaras a tu casa. Sientes una armonía perfecta, una integración musical perfecta. No hay, tú sabes, esas cosas que siempre existen, pero no. Yo espero y que Dios nos bendiga con manteniendo esta amistad y esta integración que hemos tenido. Sí. Es un aporte sin duda al patrimonio cultural de Curazao, porque es una orquesta para el deleite de la familia curazoleña. Exacto. Cuando digo la familia curazoleña me refiero a todos los que vivimos en esta bella isla. Pero el tiempo va como marcando nuevos retos, el tiempo va como dándonos la oportunidad. Yo casualmente esta mañana me enviaron un mensaje por Facebook donde me hizo reflexionar muchísimo, porque a veces nos ponemos barreras donde no las hay, y simplemente por no tomar la decisión oportuna, por no dar el paso. Bueno, fíjate tú, desde cuándo estaban manejando ese concepto, pero ya era una decisión, ya era un sueño, ya era una visión, hasta que lo lograron. A veces las cosas no ocurren en el tiempo que deseamos, pero la perseverancia y la constancia son las que nos llevan a lograr los sueños. Y en este caso yo creo que es un ejemplo a seguir. Cuando tú deseas algo y tú le pones empeño y las cosas no se dan, seguir perseverando hasta que lo logres, porque muchas veces las herramientas están allí. Es nuestra perseverancia la que no nos lleva a realizar lo que queremos. En este caso yo admiro mucho al maestro Enrico Enrique, porque él ha estado detrás de esto pienso que hace muchos años. Y él quiere retornar lo que en verdad pienso, ¿no? Es una opinión personal. Quiere retornar lo que él le puede estar debiendo a su gente, pues. Sí. Y que él venga con la idea de un proyecto como como Curazao Banda Show, yo pienso que va a ser acogida por todos los curazoleños, por todos los que integramos esta comunidad que se llama País Corzao. Y como te digo, yo no entiendo por qué hay tantas barreras si Dios cuando hizo el mundo no dijo, mire, aquí está esto y pónganse cada uno una cerca para todos lados. Él le dijo, esto es de ustedes y para ustedes. Si yo no sé por qué el mundo vive con frontera, vive con muros, vive con dividiéndonos cada día más a una cosa que ni tiene sentido, porque a la larga, cuando esto desaparezca, no vamos a desaparecer todos igualitos. ¿Me entiendes? O cuando venga un tsunami desaparecemos todos igualitos. Así, ahí no van a existir fronteras, no va a existir nada. Tenemos que ser más hermanos, tenemos que vernos como más hermanos. ¿Me entiendes? Bueno, pero fíjate, Pipo, yo pienso que allí cada uno tenemos una labor.
Y así como yo la hago en mi trabajo, tú la haces en el tuyo. Y eso que ustedes están haciendo es parte de esa labor de unir a las comunidades a través de la música. La música es un remedio para muchas cosas. La música es un remedio para la tristeza, es un remedio para romper esas fronteras que a veces se establecen. ¿Cuántas veces nosotros no hemos cantado canciones que no sabemos ni siquiera lo que dice? Sí. Pero las cantamos y las aceptamos como Exacto. parte de nuestro disfrute. Sí. Y en este caso, pues, ¿van a hacer piezas de empapiamiento también? Sí, claro, entonces vamos a cantar tumba. Claro que sí. Aunque ya por ahí, ya cuando estábamos con el grupo pequeño del maestro Enrico, ya empezamos a cantar una tumba que la canta Javier, la cantaba Javier. Pero y pienso que la va a traer le va a hacer un arreglo nuevo para la orquesta Curazao Banda Show. Y porque inclusive el ensayo pasado, él estaba hablando de introducir tumba dentro de la orquesta. Claro. Okay. Entonces yo digo que a la vez vamos, por ejemplo, la gaita es un hijo de la tumba. Porque para poder llegar hasta Maracaibo, tuvo que haber pasado por aquí primero. ¿Me entiendes? Porque la gaita se toca 6x8. Y ese ritmo vino de arriba, ¿me entiendes? Allá de las culturas españolas, con la mezcla del esclavo y de toda esa colonización que tuvimos, esa mezcla de cultura que hemos tenido. Todo eso fue bajando hacia el sur. Sí. Y ahí hay una prueba más de lo que estamos hablando, de esa integración con la gaita, que la gaita es parte yo me atrevería, y me disculpan si la palabra no cuadra de una manera fidedigna donde yo la quiero poner, pero la gaita es parte de la cultura de Curazao. Sí. Porque aquí se toca gaita como un elemento donde muchos de los jóvenes que tocan gaita no saben ni de dónde viene. Porque que la llamamos aguinaldo, lo que llamamos aguinaldo. Pero es porque se identifica, porque es el mismo ritmo. Ya, ok. Hay muchas cosas que compartimos como si fuese todo un gran país, como si fuese todo una gran región grande, ¿no? Sí, lo que son las islas del Caribe, inclusive Aruba y Bonaire, junto con lo que es la música y las tradiciones de comida y de muchas cosas en Venezuela. Son muchísimas cosas las que se comparten. Lo que pasa es que yo creo que nos ha faltado un poco, aunque aquí ha habido generaciones anteriores de venezolanos que han hecho un excelente trabajo. Yo pienso que antes la compenetración entre el curazoleño y el venezolano era mayor. Y hoy día, por eso es que nosotros tenemos que luchar, y por eso yo hago este programa, y por eso quiero ayudar a presentar este proyecto, no como un proyecto venezolano, no como un proyecto de los venezolanos, porque este es un proyecto de Curazao. En el pasado, todas las investigaciones que yo he hecho, todo lo que yo he escuchado, incluso cuando yo llegué a Curazao en el año 83, la presencia de Venezuela en Curazao era mucho más grande, había muchos eventos culturales. Yo vine a Curazao como parte de un proyecto cultural, y eso hizo que poco a poco me fuese trasladando hacia Curazao. Esos proyectos culturales eran muy frecuentes, proyectos deportivos. Yo vine aquí en una oportunidad a traer músicos de Venezuela para un evento de Curazao, un evento cultural, cuando la celebración del bicentenario del Libertador Simón Bolívar. Y asimismo, pues en Aruba había mucho intercambio artístico y cultural que se ha ido perdiendo con el tiempo. Y si hoy día las condiciones van cambiando, porque la evolución tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, y como hoy día se hace más difícil, por ejemplo, en este caso, el tránsito de los países, bueno, las comunidades que emigran también mantienen presentes sus culturas, y quizás no es tratar de imponer una cultura de afuera, sino de compartirla, y a través de esas fusiones de las que hablábamos hace un rato, dar la oportunidad, pues, de que esos afectos no se pierdan. Yo pienso que aquí hay un nivel de cultura altísimo. Aquí hay de todo. Aquí hay chino, aquí hay árabe, aquí hay judío, aquí hay americano, holandés, europeo, maracucho, bocho. Maracucho y viven aquí. Peruano. Yo veo que hay una diversidad de cultura tan rica, ¿me entiendes? Que a la verdad yo no entiendo por qué tanta limitación, tantas barreras, tantas cosas. Cuando podemos ser tan abiertos. Tan abiertos y demostrar y mostrar todo ese arcoíris o todo ese pentagrama, ¿verdad? Tan bonito que lo que es
que es la demostración de una armonía cultural. Sí. Yo el otro día, y casualmente, pues a propósito, porque causa dolor cuando tú ves esas expresiones en los periódicos, cuando hay esos malos entendidos de eventos donde no tratamos en ningún momento de echarle la culpa a este o al otro, sino de evitar que esas cosas ocurran, porque hay confrontaciones que no son necesarias, las cosas se pueden resolver muy fácilmente a través del diálogo, pero llegamos a extremos que no deberían existir. Y cuando uno de esos casos se hizo muy popular y se hablaba que si los venezolanos, que si los curazoleños, que si las venezolanas, y yo veía en una ocasión a Pipo Villamil cantar en una iglesia, cantando en la misa, y veía como toda una comunidad seguía las canciones que a veces son oraciones en la iglesia, bajo la voz y el acompañamiento musical del grupo con el cual Pipo se presentaba en la misa. Trinidad de Voces. Trinidad de Voces. Y todo el mundo cantando y todo el mundo unido en la iglesia. Yo decía, mire, ¿por qué siempre no podemos estar así unidos? ¿Por qué siempre no podemos estar bajo el manto de Dios, compartiendo sin necesidad de que se creen esos extremos? Donde muchas veces yo pienso que los medios de comunicación tenemos una tarea fundamental para erradicar ese tipo de cosas que hacen tanto daño a una comunidad. Mira una cosa, por ejemplo, con Trinidad de Voces, ¿no? Nosotros comenzamos con Trinidad de Voces para cantarle la boda a un amigo en común, la hija de un amigo en común. Y nos reunió una señora que para mí es una señora muy, muy querida por mí, la quiero en verdad, señora Mirna, y en su casa, y llamó al señor Eric Blom, que es el director de Trinidad de Voces. Entonces, mira, no, que ¿a quién tiene? No, a Charaima Peroso, cantante yucosó. ¿Y quién el otro? No, Pipo. Pero él me dice, yo lo conozco. Y una vez vino para acá, para la universidad, a cantar el himno de la universidad. Y entonces, ahí nos conocimos. Bueno, ya está listo. Bueno, solamente nos reunimos para cantar ese matrimonio y ya tenemos 2 años. Nos amamos como hermanos. Bueno. Yo veo la misma vibra como en Curazao Banda Show. ¿Ve? Somos ahora, ya no somos 3, sino que somos 4. Inclusive se integró una muchacha que es de coro tocando la mandolina. Sí, entonces somos Oscar Betrián, Eric Blom, Charaima Peroso y Pipo. Qué bueno. Bueno, cosas gratas que pasan, ¿no? No todo es tan amargo como muchas veces la gente piensa. Yo recuerdo los inicios de Pipo en Bonaire cuando dábamos serenata, ¿te acuerdas? Sí. Pipo y yo... Bueno, ya tengo muy buenos recuerdos allá de Bonaire. Pipo y yo dábamos serenatas en Bonaire. Sí. Bueno. Es más con la maraca y yo con la guitarra. Sí. Esa maraca la dejamos botada por ahí un día. Nunca aparecieron. Bueno, Pipo, yo quiero aprovechar la ocasión para compartir una vez más con nuestros televidentes ese tema con el cual ustedes han hecho el predebut de la orquesta, porque estoy seguro que a mucha gente le va a encantar, a aquellos que sintonizaron un poco más tarde o a quienes quieren escuchar de nuevo este tremendo tema que Curazao Banda Show ha presentado. Hasta ahora está en algunas redes sociales, en algunas emisoras de radio ya también está sonando. Y ahora en nuestro programa. Está sonando en Venezuela. Está sonando en Venezuela. En Miami, está sonando en Barquisimeto. Qué ahora bueno. se lo acabo de enviar a mi amigo Aimeda Yubi y para Bonaire. Y a Argeni Huerta también se lo envié esta mañana. Qué bueno, interesantísimo. Bueno, vamos a escucharlo una vez más. Pensaba en ti, para mí no era vida. Si pensaba en ti, para mí era sufrir. Tú bien sabías, mi amor, que yo te quería. Tú bien sabías, mi vida, que te adoraba. Hoy todo ha pasado, ya yo no te quiero. Está muy lejano. Miran tus ojos malvados, pero jamás tú a mí me engañaste. Yo sé que nunca
solo eres mi tormento que va. Me siento libre de toda tu maldad. Te fuiste de mi vida, no te vista que no vas. Guapa, y guapa, y guapa, vamos. Tus ojos me llenaban de pena. Ya ni te miro ni te pienso, corazón, que tú volverás. Si pensaba en ti, para mí no era vida. Porque tú eres una mujer bien bonita, pero mentirosa. Pero jamás tú a mí me engañaste. Yo sé que nunca me adoraste. Tan solo quiero de ti olvidarme. Y sin embargo, quererte no puedo, pues tu corazón solo está hecho de hielo. Bon Solán, ese Tabata Curazao Banda Show, cantando nuestro amigo Pipo Villasmil y también nuestro amigo Eupimio Rubio, que está con nosotros esta noche para despedir nuestro programa. ¿Qué mensaje le queremos dejar a la gente, Eupimio? Bueno, no, pues que esperamos que nos apoyen, obviamente por todos los medios posibles, por radio, televisión, que lo que buscamos es eso que usted está diciendo, es la unidad, que compartir y disfrutar de la música, que es algo maravilloso, pues. Claro que sí, don Pipo. Bueno, yo disfruten de la música de Curazao Banda Show, y para mí también es lo mismo que dice Eupimio, tenemos que integrarnos como seres humanos. No tenemos barreras, es decir, Dios no nos puso barreras para nada, no nos puso ni muro, ni cerca, ni siquiera un murito para que uno se tropiece, no. Dios nos hizo a nosotros en este mundo para que nos manejáramos armoniosamente, y tenemos que ser armoniosos como es la música, es decir, para ser un ser humano uno tiene que sentir la música y querer la música y amar la música. Claro. Pipo, una cosa que se me ocurre, por si acaso, cualquier información de alguien que quiera sobre la orquesta, ¿hay un número de contacto, una dirección de correo? Bueno, el número de Enrico Enrique, si no, pues lo pones en... Lo ponemos entonces si yo en te lo dejo pantalla, saber. el número telefónico para cualquier persona que necesite cualquier Si información. no, tiene el número mío, 514-778, y el número de... 684-1986. También, Perfecto. no hay Ya ningún con problema. esos números tenemos algún contacto si alguna persona requiere una información. Muy agradecido, Pipo, muy agradecido, Eupimio, por esta visita. Usted, Gracias. hermano, también a ti. Muchas gracias No, por la por favor, un oportunidad. placer. Para mí ha sido un honor de estar en este programa, y Un placer, un y pues placer. gracias Igualmente. por todo. No, un placer. Para nosotros el honor es nuestro de poder haber presentado este tema que está recién salido del horno para compartirlo con nuestros televidentes y despedir esta semana con esta excelente producción de nuestros amigos de Curazao Banda Show. Un placer, gracias de nuevo, un feliz fin de Igualmente. semana. Ahorita noche es viernes chiquito, e invitación para Chaluna, con Dios su poder, para no se volver topa 6 horas en punto y visa otro. Bonochi, Corsao. Un feliz weekend y feliz noche. Dele Curazao.